Muchas gracias, hermano. Vamos a empezar con esta clase de teología de liderazgo. Bien, primero que nada, yo sé que no todos me conocen, sé que somos un grupo reducido, pero paso a presentarme. Para los que me conocen, mi nombre es Yesenia Prado, pero la mayoría de la gente me conoce como Jessie Prado y les voy a estar acompañando en este sexto ciclo de teología de liderazgo. Bueno, usualmente me han invitado a dar liderazgo por el perfil que más o menos tengo. Yo sé que el liderazgo muchas veces puede ser innato y otras veces se forja, ¿no? Pero también vamos a aprender en esta clase, o tal vez ustedes ya lo saben, que es muy diferente llevar un liderazgo secular y llevar un liderazgo cristiano. Realmente tiene que haber un llamado de por medio muchas veces. Sin embargo, me gustaría empezar la clase conociendo a cada uno de ustedes, porque un principio básico de liderazgo justamente es ese, tener buenas relaciones con otros líderes. Así que me gustaría conocerlos a los que están. Yo sé que está Héctor, lo conozco, gracias a Dios, porque hemos compartido bastante también. Gracias a Dios lo he podido conocer estando aquí en Chile, que, que comentarle que lo más seguro es que me quede aquí en Chile, así que vamos a compartir mucho más. Al hermano José Leonardo, por favor, que se presente. También, no sé si es la hermana Leslie con otro perfil, pero a los que estamos, me gustaría mucho que nos presentemos de una manera muy simple, muy sencilla y muy concreta. Excelente. Entonces, sí es la hermana Leslie, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo único que les voy a pedir es lo siguiente, que van a hacer lo que yo hago. Por ejemplo, yo me presento. Soy Jessie Prado, soy cristiana, recibí al Señor el 2011 hasta el día de hoy. Son más o menos 14 años que estoy en el Evangelio. Gracias a Él he podido ser formada de alguna manera y sigo siendo formada en la escuela del Señor y del Espíritu Santo, que es lo más importante y que es una formación que la vamos a tener hasta que el Señor venga por nosotros. Así que por gracia he tenido el privilegio de poder profundizar un poco más en los estudios teológicos y bíblicos, y de verdad que solo es por gracia del Señor. No hay ningún mérito en eso, un mérito propio en todo eso. Así que yo estoy muy agradecida de poder compartir con ustedes. He estado trabajando varios años en diferentes iglesias, he estado como líder de jóvenes, he estado como maestra. Ahora se me ha dado la oportunidad de incursionar un poco más en lo que es la batalla cultural, en las redes sociales, y así forjando poco a poco un liderazgo que espero en el Señor siempre venga de Él y bajo su voluntad, ¿sí? Así que vamos a hablar por eso de un liderazgo integral en esta clase. Esta soy yo, Jessie Prado, que va a estar al servicio de ustedes en este ciclo. Así que me gustaría conocerlos igual un poco más a ustedes, sabiendo cuántos años están en el Evangelio, cómo están sirviendo, porque eso que los que estamos aquí tenemos un llamado a liderazgo, por eso es que estamos aquí en formación, ¿verdad? Así que, por favor, no sé si algún voluntario quiere primero o yo voy a tomar la Bien, batuta. Muy bien. voy a ir yo. Ya Héctor y usted tienen cierta relación. Héctor, tome adelante en esta ocasión. Bien, mi nombre es José Leonardo Jiménez. Soy de República Dominicana. Acepté al Señor en el 2011 también. Wow. Actualmente, actualmente sirvo. O sea, desde que me convertí, después que adquirí la experiencia, empecé dando clase dominical para niños, luego dando clase dominical ya para adultos, y actualmente también me desempeño como maestro en mi congregación, colaborando, ayudando, y de manera también particular trabajo con grupos pequeños en casa, compartiendo la palabra. Y mi vocación, mi llamado es ese, enseñar y llevar la palabra del Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano José. Héctor. Eh, la verdad que como ya la mayoría me conocen, esto se me hace difícil, pero bueno, yo tengo como alrededor de 17 años en el Evangelio, quizá un poco menos. Este, desde que le tengo el privilegio de haber nacido en una iglesia en plantación, lo cual me permitió servir.
y formar parte inmerecidamente, yo creo que de los menos merecidos logros que he tenido es servirle a la iglesia en puestos de liderazgo sin siquiera conocer bien el Evangelio, pero Mm, tampoco no fui, ¿cómo se llama? Descuidado, sino que también Dios la posibilidad de servir puso en mí un deseo profundo de conocer su palabra, de leer. Coincidió mi llegada al Evangelio con un periodo laboral de paréntesis, digamos así, y ese periodo cumplía horario, pero no tenía trabajo, entonces prácticamente mi trabajo era leer la Biblia, leer material que tenía que ver con la teología y bueno, prepararme autodidactamente, pues. wow. Em, Mm, Creo que si, eso es algo con lo cual estoy todavía definiendo, pero si me preguntaran, siento que mi llamado está dirigido precisamente a la enseñanza, a compartir la palabra, a este tipo de trabajo, no necesariamente desde el ámbito pastoral, pero no estoy cerrado solamente que tiene que bajar el arcángel Gabriel a confirmármelo. amén. Este, y bueno, también de las otras grandes bendiciones que Dios me ha dado es poder conocer personas que aman al Señor con su corazón y que han puesto toda su carne en el asador para la gloria de Él. Y Jesse es una de esas personas, Leonardo, Leslie, Amén. Néstor, muchas personas que no me imaginé que iba a poder tener una cercanía tan personal. Y bueno, hoy en día son parte de esas bendiciones que puedo decir que he recibido. Amén. Bueno, lo que quiero compartirles esta tarde, habiendo ya conocido un poco más de cada uno, sé que la hermana ahí nos va a estar escribiendo también. Quiero explicarles cómo va a funcionar este módulo y este ciclo. Yo le pedí el permiso al profesor Néstor para que yo pueda presentarle mi propio esquema y cómo es que yo lo doy en la universidad, porque yo doy esta materia en la Universidad Udabol de Teología en Bolivia, ¿sí? Entonces, es como que el profe me pasó el material y yo vi cómo correlacionar lo que él me había pasado con lo que yo ya enseñaba, ¿sí? Entonces, aparte del documento que el profe les mandó, que va a ser un gran material de apoyo, quiero mostrarles el esquema, ¿sí? Entonces, les voy a estar pasando esto igual al grupo. Vamos a tener 4 clases virtuales, o sea, 4 sábados van a estar ustedes conmigo, donde vamos a tomar la teología del liderazgo celular, que yo usualmente prefiero decirle holístico, pero es prácticamente lo mismo, el liderazgo espiritual y el organizacional también, ¿sí? Pero vamos a subdividir todas estas enseñanzas. El objetivo del curso es poder promocionar una comprensión teológica y práctica de liderazgo, ¿sí? Tanto en el contexto celular, espiritual, organizacional, pero también en uno que tal vez no lo puse aquí, que ya les voy a explicar, que es el integral, ¿sí? Vamos a estar viendo los fundamentos del liderazgo, cómo funciona un liderazgo celular u holístico, un liderazgo espiritual y el organizacional, que es algo que se habla bastante el día de hoy, sobre todo en empresas, ¿verdad? Que se habla bastante en crecimiento. El liderazgo organizacional es una herramienta que nosotros vamos a tener muy interesante. Sí, vamos a tener lecturas bíblicas y artículos. Yo les voy a pasar un libro en PDF, que es el libro que a mí me ha enseñado bastante sobre liderazgo, que es Liderazgo Espiritual de Oswald Sanders. Les voy a estar pasando eso para su propia lectura personal. Les aseguro que ustedes van a leer ese libro y al menos a mí, yo cada vez que leía un capítulo de este libro era imposible no quebrantarme, porque realmente uno ve cómo es el liderazgo en el Señor y la diferencia que hay con el liderazgo secular. Bueno, vamos a tener dentro de las clases preguntas de reflexión, vamos a tener también discusiones, por eso necesito que estén presentes en la clase, por eso vamos a hacer todo lo posible para encontrar un horario en el que ambos podamos acomodarnos, tanto ustedes como yo, para que estemos presentes y participemos. Vamos a tener ejercicios prácticos para aplicar lo aprendido, por ejemplo, la evaluación final, esto también les voy a mandar, estas evaluaciones. Pero la evaluación final
en este caso no va a ser opcional, ¿sí? Ya que tenemos poco tiempo, necesito que seamos lo más prácticos posible. Para la elaboración final de una evaluación, lo que yo voy a enseñarles es una técnica que se llama las 4Ps, ¿sí? Que significa propósito, proceso, claro, propósito, proceso, participantes y producto final. Por eso se llama las 4Ps. Es un esquema que te va a ayudar a poder hacer planes a corto y largo plazo, si es que aprendes a manejar estas 4Ps, ¿sí? Entonces, nuestro examen final va a ser aplicar todo lo que vamos a aprender desde hoy en nuestras congregaciones. Por ejemplo, la primera P, que significa propósito, usted va a poner, hoy día vamos a hacer una reflexión de dónde quisiéramos trabajar, tal vez no solamente en las iglesias, tal vez a nivel social, a nivel cultural, a nivel familiar, porque el liderazgo es, como les digo, es una cosa integral, es un llamado que no solamente está dentro de la iglesia, y yo sé que ustedes lo saben, porque yo sé que algunos de ustedes son padres de familia, algunos de ustedes trabajan en alguna oficina, algunos de ustedes hacen distintas labores que son fuera de la iglesia. Y nosotros salimos de la iglesia y no dejamos de ser cristianos. Y no dejamos de tener un llamado supremo, ¿verdad? Somos cristianos para toda la vida desde que hemos aceptado a Cristo. Entonces, ejercemos también ese liderazgo donde estamos. Así que el examen final, hermanos, va a ser hacer estas 4Ps que yo les voy a enseñar cómo se hace en la próxima clase, pero ya vayan pensando en qué área más o menos van a querer trabajar. Lo van a tener más claro ahora que toquemos nuestro primer y segundo tema, nuestros primeros dos temas de teología de liderazgo, van a tener más claro cómo podemos trabajar con este proyecto de las 4Ps, ¿sí? Ustedes lo van a poder aplicar a su familia, a la iglesia, a algo cultural, algo en las redes sociales. Es muy versátil lo de las 4Ps. Les voy a estar mostrando también algunos resultados de estas 4Ps, que ha sido maravilloso trabajar con esta herramienta que gracias a Dios yo pude aprender estudiando comunicación social en estrategias de comunicación. Entonces, gracias a Dios pude aplicar eso a lo que es la iglesia también, ¿no? Y el liderazgo cristiano. Vamos a trabajar con eso, así que vayan mentalizando que ustedes me van a presentar un proyecto que tiene que ser viable de que ustedes lo puedan aplicar ya sea en su iglesia, en la familia, en el ámbito cultural, en el ámbito de la educación, con lo que ustedes quieran, pero necesito ver su liderazgo en este proyecto, ¿sí? Por eso es que existe estas 4Ps. El propósito, tienes que tener una meta. El líder tiene que tener una meta para poder llegar a ella. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra meta en nuestra vida cristiana? ¿A dónde queremos llegar con la vida cristiana? ¿Quién me puede responder eso? Bueno, Adelante. la meta superior es estar en la presencia de Dios en aquel día. Así es. Yo Pero quiero que Dios me existe, bendiga. Yo quiero ser rico y millonario. oh, Repréndelo, Señor. ¿dónde está ese hereje? Mentira. ¿Qué tal, chicos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermano, Dios le bendiga, Amén. Hola, paz. querida Jessie. Qué bueno que estás con los muchachos. Entré de un prontito solamente para saludarlos y para ver que todo estuviese genial. Y contigo, Jessie, estamos completamente esperanzados en que Gracias. tú vas a llevar esta clase a un nuevo nivel. Muchas gracias. Dios mediante y para su gloria, que así sea, Juanchi. Amén. Amén. Entonces, esa es la meta del cristiano. Y en esa meta, para llegar a esa meta hay una carrera. Hay obstáculos, hay pruebas, hay dificultades, hay peros, porque la palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué nos toca? Teniendo esa meta, dice que nosotros tenemos que mantener la mirada firme en esa meta, dejando de lado el pasado, dejando de lado nuestro viejo hombre. Es un esfuerzo. Entonces, el líder que tiene una meta, se fija esa meta y es como que va haciendo de lado todo, las pruebas, las dificultades, las va superando porque tiene la meta clara. Es como el corredor que está en esa carrera olímpica y ve la línea de meta
y no importa el cansancio, no importa el dolor de las piernas, no importa porque ya ve ahí la meta y tiene que pasarla y eso es lo que está en su mente. Entonces sí o sí tiene que haber una meta. Por eso es que la primera P de estas 4 Ps es el propósito. ¿A dónde quiero llegar como líder? La segunda, el proceso. Tenemos que ver que el proceso sea viable, que el proceso sea, ¿cómo se puede decir? Factible, que se pueda realizar. La tercera P es participantes. ¿Por qué? Porque un líder sin personas a su alrededor no puede ser líder, ¿verdad? Un líder no puede ser líder si no está guiando, si no está arrastrando, si no está con gente, ¿verdad? Entonces, por eso es que existen participantes. Entonces, si se dan cuenta, en cada P yo voy a ir evaluando su liderazgo que ustedes tienen. Y voy a explotar lo mejor del liderazgo que ustedes tienen. Por ejemplo, yo como mujer, yo podría llevar un liderazgo, hoy día que es 8M, las mujeres del pañuelito verde y del pañuelito celeste, Dios mío, a veces parecería que ni necesitan líder para salir a las calles a hacer tanto destrozo y tanto barullo, ¿verdad? Pero tienen una meta y se reúnen y las que son cabecillas jalan tanta gente, ¿se dan cuenta? Y son líderes. Eso no les quita el liderazgo. Hay liderazgos nefastos y hay liderazgos para la gloria de Dios, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces son líderes. Yo como mujer, con las capacidades y cualidades que el Señor me ha dado por su gracia, podría ser un liderazgo por ese lado, pero ya no de mover feministas, sino de mover mujeres virtuosas para poder contrarrestar a estas feministas, por ejemplo, ¿no? Entonces, quién sabe, Juanji tiene, bueno, no sé si sí, Juanji, tiene liderazgo que podría levantar un instituto bíblico. El hermano José Leonardo tiene un liderazgo que es más eclesial y le va a ayudar a levantar iglesias. ¿Se dan cuenta? Cada uno tiene su fuerte, cada uno es llamado a algo, incluso en el liderazgo. Entonces necesitamos explotar lo mejor de nuestro liderazgo. Así que estas 4P nos van a ayudar a eso. Por ejemplo, hay un hermano en Bolivia, no sé si ustedes lo conocen, él es historiador, el pastor Miguel Ángel Condoretti. Él cuando pasó clases con nosotros, conmigo, se propuso hacer historia con el toque teológico en redes sociales. Ese fue su proyecto de las 4P y hasta el día de hoy hace un muy buen contenido en TikTok y en Facebook. Si alguna vez ustedes lo ven, les recomiendo a Miguel Ángel Condoretti. Y claro, él tuvo que trabajar, porque sí o sí tenía que haber participantes en las 4P, tuvo que trabajar por lo menos con una persona que le ayuda a editar los videos. Entonces yo ya estoy viendo dónde va su liderazgo, hacia dónde apunta, qué es lo que puede abarcar, qué es lo que se puede explotar de él. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay liderazgos que sean mejores que otros, solo hay liderazgos, hermanos. ¿Sí? Y si tienen un propósito en el Señor y se cumple, todos los liderazgos van a ser para la gloria de Dios. Y es lo que vamos a ver justamente hoy. Bien, entonces, eso es lo que va a ser nuestro examen final, así que vayamos pensando qué es lo que nos gustaría hacer y dónde nos gustaría hacer. ¿Qué es lo que nos va a aclarar más eso? La primera lección que vamos a llevar hoy. Sin embargo, quería mostrarles que cada clase nosotros vamos a tener evaluaciones. Yo durante esta semana les voy a mandar un cuestionario múltiple de preguntas abiertas y reflexión escrita de los dos temas que vamos a llevar hoy. ¿Sí? Se los voy a enviar entre mañana o pasado. Y la próxima semana igual, ¿sí? Miren, la próxima semana ya es diseñar el modelo de las 4Ps, ¿sí? En el liderazgo espiritual, aquí es el propósito de la Gran Comisión, por si acaso, ¿sí? Las Naciones Unidas, era el propósito de la Gran Comisión. Y la cuarta clase ya tendríamos que estar exponiendo las 4Ps, porque con eso terminamos el mes, ¿sí? Así que vamos a tener evaluaciones cada semana que yo les voy a estar lanzando. Pero sobre todo en la clase lo que yo quiero es que seamos muy participativos, que me den sus opiniones, sus experiencias igual van a servir bastante.
Así que lo primero que vamos a hacer esta tarde es definir como tal el concepto de liderazgo, porque hay muchas definiciones del concepto de liderazgo, desde muchas perspectivas, de hecho. Por ejemplo, si yo les empiezo a poner fotos de líderes, ustedes van a reconocer quiénes son, qué han hecho y cómo han impactado, ¿sí? Y todos son de distintas índoles. Pero lo que yo quiero en esta tarde es que cada uno me pueda dar su definición de liderazgo. La hermana Leslie, si está por ahí, podría escribir su definición de liderazgo. ¿Alguien? ¿Qué sería el liderazgo, así como tal? Solo liderazgo. Un concepto que a mí me quedó muy marcado bueno, es en el entorno que estamos, pero por lo simple y práctico es el de John Maxwell, ¿no? Influir en las personas. ¿Ya? Ahora, ese concepto es amplio puede ser de alguna forma pernicioso porque tú puedes influir para bien o para mal, pero en el Es, fondo es un tipo de liderazgo igual. así es. Influir en las personas. ¿Qué más podríamos decir de liderazgo? Es la capacidad de Capacidad de guiar. Ay, Leslie a la guiar. misma vez. No, y es eso, es la capacidad de guiar, es la capacidad de ser influencia, de motivar, es todo eso. Y es más, lo va a decir Oswald Sanders, lo va a decir John Maxwell, lo va a decir Dale Carnegie, van a decir lo mismo, que es la capacidad de guiar e influenciar. Y es cierto, ese es el liderazgo. Pero si nos vamos más concretamente a un liderazgo cristiano, ¿qué más podríamos decir? Bueno, en ese caso, un liderazgo seguiría siendo la capacidad de guiar o de influenciar a otros a través de la fe. Es poder guiar a otros a Cristo. Ya, de liderar y guiar a otros a Cristo, sí, me parece una excelente definición de liderazgo que podríamos poner aquí. Dicen la capacidad como liderazgo cristiano. Quiero hacer este concepto con ustedes. De guiar hacia Cristo, me dice, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos hacerlo? Y yo me remito a este pasaje, hermanos. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es una frase que aparece en Mateo 20:28 y Marcos 10:45. Es un versículo que, que a nosotros nos muestra el propósito por el cual Jesús vive. Entonces, la definición bíblica del liderazgo definitivamente no se puede resumir en un concepto concreto, sino en una persona, y la persona sería Jesús, ¿verdad? ¿Cómo llevó Jesús su liderazgo? Prácticamente nos trajo el reino de Dios a nosotros a través de él. Entonces, podemos concretar que un liderazgo cristiano va a ser tener la capacidad de guiar e influir hacia otros el carácter de Cristo o Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, si nosotros tenemos una definición de liderazgo cristiano, viendo ese versículo y viendo todo lo que nosotros estamos comentando, ahora sí quiero pasar a compartirles esto. Deme un segundito. Teniendo en mente eso, quiero que veamos lo importante que es que nosotros como cristianos entendamos que no es lo mismo ser un líder secular que ser un líder cristiano. Y para esto va a haber un factor muy importante, ¿sí? Va a haber un factor muy importante y quiero que nosotros veamos los ejemplos de personas que yo sé que muchos de ustedes las van a identificar rapidísimo, que son personajes históricos y muy conocidos. Vamos a tener ejemplos bíblicos, ejemplos contemporáneos para poder estudiar en esta tarde. Así que ahora sí les comparto.
Muy bien, se ve la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad, hermanos? Perfecto. Entonces, teniendo en claro eso, de que el liderazgo cristiano va a variar del liderazgo secular, quiero que veamos la importancia que tiene la fe en el liderazgo. Y quiero que realmente veamos la importancia de esto, hermanos, porque vamos a tocar temas tan controversiales en nuestra época, que se necesita liderazgo para empezar desde la familia. ¿Qué es lo que pasa con lo que ha pasado en esta época posmoderna? Se han sublevado los roles femeninos y masculinos dentro del hogar, de la sociedad e incluso muchas veces dentro de la iglesia. Y esto ha afectado a una estructura que Dios ya había establecido desde un principio, que Dios había establecido con orden y con razón de ser, ¿sí? Hasta el liderazgo Dios lo ha establecido y lo ha definido conforme a su sabiduría y conforme a su voluntad. Y lo que ha pasado en este tiempo es que se han sublevado incluso los roles. En la actualidad, lastimosamente, el padre ha perdido el liderazgo en la casa, ¿verdad? ¿O no? El Sí, pastor en la en iglesia, términos generales, sí. el pastor en la iglesia también ha perdido su autoridad. No en todas, pero hay en iglesias donde el pastor no gobierna, sino es gobernado. ¿Me entienden a lo que me refiero, verdad? Sí, Ido sublevando roles. Qué sé yo, en la casa ha dejado de ser líder el esposo por el, qué sé yo, por el brote de feminismo que ha habido, la mujer empoderada, que los derechos de la mujer, que igualdad para todos, y todo el cuento falso que nos han vendido, ¿verdad? De algo que funcionaba porque Dios lo había establecido bien, por algo que nosotros lo proponemos conforme a nuestro criterio. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia muchas veces? El pastor se ha visto sublevado a los hermanos que muchas veces ofrendan más, a los hermanos que tienen más influencia. Lastimosamente pasa eso en iglesias, hermanos. Dios nos guarde de que no sea una de esas la nuestra, ¿no? Donde el pastor se ve gobernado y no gobierna la casa de Dios, y a veces no gobierna ni su propia casa. Son tiempos muy difíciles y oscuros que estamos pasando como sociedad, como iglesia, como familias. Es un tiempo muy oscuro por falta de un liderazgo correcto. Por eso la importancia del liderazgo. Hermanos, si ustedes quieren opinar, levantar la mano o algo, interrumpirme, lo hacen, ¿sí? Porque yo sé que estoy hablando con personas que entienden de liderazgo, que son líderes, que están ejerciendo. Así que si hay algo que yo estoy repitiendo y ustedes ya lo saben, me ayudan y me complementan. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay una decadencia en el liderazgo como tal y en los roles establecidos como se debe, ¿sí? Por eso necesitamos ver la importancia de la fe en el liderazgo. Ese va a ser el tema que vamos a llevar. Si alguna vez a ustedes les han hablado de esto, me alegra bastante. Y si no, quiero que nosotros aprendamos bastante esta tarde. La importancia de la fe en el liderazgo. ¿Recuerdan lo que les decía al principio? Un buen líder tiene que tener una meta establecida. Y nosotros como líderes cristianos tenemos una meta: hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Y el objetivo, obedecer para poder llegar a hacer la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más podemos ver? Ahora quiero mostrarles a grandes hombres de fe, porque vamos a ver ejemplos de liderazgos cristianos en la sociedad, en lo cultural y en lo espiritual. ¿Por qué? Porque como les dije, ¿cuál es la gran falencia que tiene el día de hoy nuestra sociedad, incluyendo desde la iglesia y las familias? El liderazgo. El liderazgo que ha impactado la iglesia, la cultura, la sociedad, la familia. Esa falta de liderazgo legítimo, hermanos, y de buen liderazgo cristiano es lo que ha impactado nuestro mundo de una manera negativa. Así que vamos a ver ejemplos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. ¿A quiénes vemos en ese cuadro? Pablo, Moisés, Y el el más otro, importante,
Jesús no es, pues. Lo relaciono con Jesús. Jesús. Bueno, lo que quiero preguntarles es lo siguiente. ¿Quién de estos tres hombres de Dios fue pastor de una iglesia? Como la conocemos hoy, ninguno. Pero se puede decir que Moisés pastoreó a la gente en el desierto. De hecho, se le ¿Ya? relaciona con eso. Jesús ¿Ya? igual, el pastor de los pastores. Así es. Y Abraham principalmente de su familia, ¿no? Bueno, ahí está Pablo. No, Pablo. Y Sí. también Pablo en este caso viene siendo pastor de pastores porque, o sea, fue un líder que se encargó de fundar iglesia y de guiar y darle seguimiento a esas obras que él iba levantando, esas iglesias, velando por el bienestar de ellos, centrado siempre en la instrucción de la palabra del Señor. Ya. Ahora, pregunta. Estos tres personajes dentro del cual está nuestro Señor, ¿impactaron todas estas áreas? Social, cultural y espiritual. Claro, ¿Impactaron? ¿Sí? ¿No? ¿Por sí, qué? ¿Y cómo? sí, definitivamente, todos A tuvieron ver, este punto en común. ¿cómo? ¿Qué hicieron? Bueno, si vamos desde Jesús hacia atrás o desde Pablo hacia atrás, a Pablo le benefició mucho el conocer el sistema político y social de su momento para saber cómo dirigirse a cada público con el que tenía necesidad y mandato de Dios de abordar, ya Ya, fueran nuevas, en este caso, naciones gentiles o hasta los mismos reyes que le tocó abordar. Eh, Vamos ahora a Moisés también, ¿no? Primero venía de haber dirigido militar y políticamente en una parte de la nación de Egipto, lo cual le representa un parte de su formación, pues de su background, para luego llevarlo a la práctica en un ámbito que quizás para él era desconocido, pero que lo llevó a depender de Dios para poder hacer esa tarea de dirigir personas hacia un objetivo que era mayor que él. Y tanto mayor que él que cuando le dijeron que no iba a entrar, él no se quejó porque sabía que al final el propósito de Dios era mayor. así Y es. obviamente Jesús, como estableciendo el contraste de lo que en su momento era la realidad social y política, con lo que era el reino espiritual que él traía, que era otra cosa, pero sin enajenarse, donde tenía que poner su intervención en los aspectos contextuales de su época, lo hacía y no tenía ningún problema. Ese es un buen punto, hermano Héctor. De hecho, estos tres líderes fueron capaces de poner en contexto el cristianismo donde ellos estaban. Fueron líderes integrales que Y es que, pudieron... Sí, sí, que realmente haciendo estos comentarios, realmente el líder cristiano está llamado a impactar en esas dimensiones que acaba de mencionar, porque no se puede, o sea, no hay una separación, porque estamos prácticamente trayendo, estableciendo el reino de Dios, y obviamente el reino de Dios impacta lo todo. social, lo cultural y lo espiritual, porque un líder cristiano, y eso viene siendo una diferencia entre un líder secular, que el liderazgo cristiano está llamado sí o sí a impactar en esas dimensiones, porque el evangelio consigo trae esas transformaciones de manera directa. Así es. Exacto. A veces, hermanos, espero que no sea el caso, pero tenemos la perspectiva de que el liderazgo cristiano se cierra en ser pastor, diácono, servidor en la iglesia y que nuestro llamado solo está dentro de las cuatro paredes, pero no es así. El liderazgo cristiano realmente es un liderazgo que impacta. Eso es De hecho, un la alivio para iglesia, mí, escucharlo. así es, tiene que impactarlo, hermanos, porque somos la sal y luz de esta tierra. Pero ¿cómo vamos a ser la sal y la luz de esta tierra si esa luz se esconde dentro de un baúl? ¿Qué tiene que hacer esa luz?
tiene que resplandecer sobre todo lo que está, ¿verdad? Entonces, el liderazgo del cristiano, hermanos, primer punto, no se cierra en las cuatro paredes de la iglesia, ¿sí? No se cierra en las cuatro paredes de la iglesia. Nuestro liderazgo cristiano debe verse en todo lugar. En todo lugar, si tú eres una persona que tiene influencia en la política, en la cultura, en la sociedad, en la familia, si tú eres jefe de una empresa, si tú eres, qué sé yo, un buen periodista o un buen comunicador, en todo eso se tiene que ver tu cristianismo y tu liderazgo cristiano, de que vas a ser sal y luz en medio de cualquier contexto. Ese es el liderazgo bíblico, hermanos. Aquí está la teología del liderazgo, que donde tú estás, eres cristiano y eres líder donde tú estés, ¿ok? Si estás en tu familia, eres líder de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, ustedes como varones. Si estás en el trabajo, tienes la oportunidad. ¿Quiénes de ustedes han leído Liderazgo de John Maxwell, Liderazgo 360 grados de John Maxwell? ¿No? Tarea. Liderazgo 360 grados de John Maxwell. Puedes ser líder desde donde estás. No necesitas tener una, ¿cómo se puede decir? Un cargo por escrito, un cargo determinado. Tú puedes ser líder desde donde estás porque siempre va a haber personas que te siguen. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, siempre va a haber alguien que te siga, aunque sea tu, qué sé yo, tu amigo, pero siempre va a haber alguien que te siga, alguien que liderar, ¿sí? Entonces, en ese liderazgo tú también tienes que ser cristiano. Y ese liderazgo por eso es integral, hermanos. Eso tiene que impactar todo, la sociedad, la política, la cultura, la espiritualidad. Por ejemplo, si yo les pregunto, cuando se habla de los avivamientos o despertares de la iglesia, nosotros podemos ver el más grande de todos con la iglesia primitiva. ¿Qué impacto tuvo esa iglesia primitiva? ¿Qué cosas de diferente dejó la iglesia primitiva antes de que existiera? Eso era un avivamiento, por ejemplo. Sí, ahí hubo una influencia inversa. Normalmente era del Estado hacia las personas. Aquí fue de las personas hacia la nación, en todos los aspectos. ¿Qué más podemos ver? No cambiaron las Eh, costumbres. en este sentido también aportar que la iglesia primitiva logró una transformación de la sociedad en cuanto a la costumbre que estaban arraigadas a esos pueblos, como prácticamente en el sentido de la idolatría, como cuando se predicaba en esa ciudad de las personas, cuando escuchaban a Pablo predicar, a través del convencimiento, dejaban sus costumbres para seguir esa nueva fe. Y eso fue vamos a decir también el gran impacto, como pequeñas personas, quizás no con los recursos, quizás no con el poder estatal, pero sí con el carácter, con la guía del Espíritu Santo y proclamando la palabra del Señor, pudieron transformar su ciudad. Y es algo que me llama la atención de esta iglesia, en ese sentido, que a veces nosotros creemos que para transformar, que para cambiar, necesitamos como tener el mundo a nuestro favor, los recursos a nuestro favor. Sin embargo, tenemos lo más importante para nosotros transformar cualquier sociedad. Así es. ¿Se van dando cuenta la diferencia de un liderazgo integral, de un liderazgo cristiano, de un liderazgo espiritual? ¿Qué cosas cambiaron? Muchas cosas. De hecho, por ejemplo, algo que alega bastante el feminismo es que el cristianismo es enemigo de la mujer. Cuando nosotros vamos a la iglesia primitiva, de hecho, las mujeres eran muy privilegiadas, porque, por ejemplo, una costumbre era que ellas podían escoger con quién casarse, cosa que no pasaba en esas culturas. Tenían el privilegio de que eran enseñadas en la palabra cuando ni en el judaísmo se les enseñaba la ley a las mujeres, simplemente se las sometía.
Entonces, realmente el cristianismo y el liderazgo espiritual transformaron sociedades. ¿Por qué creen que muchos a la reforma protestante incluso le llaman una revolución protestante? Porque de nuestra perspectiva ha sido un cambio necesario de purgar la iglesia de lo que estaba pasando en ese momento, de la corrupción que había. Y desde otro punto de vista, tal vez hemos dividido la iglesia, ¿verdad? Pero hubo un antes y un después. Hubo un cambio cultural, hubo un cambio espiritual, ¿verdad? Y esos liderazgos son los que se necesitan el día de hoy. Un liderazgo integral que puede impactar todo eso. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿podemos hacerlo? ¿Estamos en la capacidad de hacerlo? Sí, estoy convencido de eso realmente. Siempre teniendo el fundamento claro. Todo lo que vayamos a hacer será para la gloria del Señor y por el poder de su Espíritu Santo, y también algo que en cuanto a nosotros como líder corresponde es la formación continua, porque yo creo que cuando estamos mejor preparados intelectual, espiritualmente, podemos tener un mayor impacto en cuanto a cumplir nuestra misión también. Así es. Ahora, hermanos, habiendo visto ejemplos bíblicos, quiero mostrarles ejemplos contemporáneos. ¿Quiénes reconocen a esos tres hombres del cuadro? Lutero, Martin Luther King y Lincoln. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, en el caso de Lutero, fue uno de los personajes principales para producir esta reforma en el sentido doctrinal, en el sentido espiritual, porque una mala doctrina, una mala práctica doctrinal había corrompido la iglesia. Bueno, a la medida que Lutero logra promover esa reforma doctrinal, señalando los errores, también se produce una espiritual, porque ahora la gente van a percibir, van a comprender la palabra como realmente debe ser, y eso también trajo una reforma social, porque las sociedades también se abrieron, por ejemplo, lo voy a enfocar en la perspectiva cultural. El Lutero abrió esta idea de que las personas puedan también estudiar, traducir la Biblia. Eso trajo un impacto en el área de la literatura. Ya el conocimiento no era más restringido a un grupo selectivo, sino que era igual para todos. Entonces ahí también eso fue contribuyendo en cuanto a la sociedad. Así Y es. en el caso de Martin Luther King también, como pastor, su forma de proclamación y de abogar, en este caso su énfasis fue más en lo social, la liberación de la desigualdad entre los blancos y los negros, y cómo este hombre, por su capacidad de liderazgo, por su discurso, vamos a decir, por su disposición y su valentía, también produjo cambio en su sociedad. Así es. Y también incluso con Lutero nosotros podemos ver un gran cambio político. ¿Por qué? Porque lo que antes gobernaba, dense cuenta, ¿quién gobernaba a quién? El Papa era la cabeza de todo, hasta del Estado. Pero ¿qué pasa con Lutero? Y por eso nos atribuyen tanto muchos grupos al protestantismo el liberalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se pudo separar, se pudo mover eso. Ya no es los gobernantes sirviendo a la iglesia, sino los gobernantes sirviendo al pueblo, ¿sí? Los gobernantes sirviendo al pueblo, pero guiados por la iglesia. Eso es lo que se estableció. Entonces, ¿hubo un cambio político? Sí, hubo un cambio hasta político. Entonces, realmente estos líderes, y les aseguro que ni siquiera era su intención muchas veces, hicieron un cambio trascendental con el cristianismo, con su fe. Y es el caso también de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, si bien no pertenecía a una iglesia como tal, se dice que él visitaba varias y tenía un pequeño apego más hacia el bautismo.
digo, hacia las iglesias bautistas. Y cuentan muchas historias que él no hacía nada sin antes entrar a orar, ¿no? Pero de hecho es uno de los presidentes al que se le atribuye, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Es uno de los presidentes que pudo conseguir paz en medio de una guerra civil, ¿no? Entonces, lo que diferenciaba a estos hombres, si quieren leer un poco más, por ejemplo, de Abraham Lincoln, ustedes pueden leer el libro de César Vidal, Abraham Lincoln y su liderazgo. Pueden leer el libro de César Vidal, que él habla bastante de la fe de Lincoln. Y la gran diferencia de estos líderes cristianos que pudieron hacer grandes cambios trascendentales con el Evangelio es su fe. Porque ahora quiero mostrarles otros ejemplos que no son tan buenos. Ahora quiero leerles esta frase. El hombre de fe que cambió la historia de un país. Así es como se le conocía a Abraham Lincoln. Pero quiero mostrarles ahora sí. Dice, Lincoln fue un hombre de fe que oraba habitualmente y que leía y conocía la Biblia en profundidad y que buscaba la dirección de Dios para su vida. Entonces, si buscaba la dirección de Dios para su vida, más aún la dirección de Dios para gobernar una nación. El hombre fue hecho a sí mismo, él era abogado en el Congreso, también fue el candidato, fue uno de los candidatos predilectos y gracias a eso llegó a ser presidente. Dice, estoy convencido de la verdad de la religión cristiana. Era otra de sus frases. Él estaba convencido de eso. El proceso, ¿no? Esta parte la vamos a pasar porque quiero mostrarles otros ejemplos. Ay, perdón. Ay, no sé qué pasó con mi presentación. Pero les voy a mostrar imágenes y ustedes solo me van mencionando a los que conocen, ¿sí? Y quiero que vayan diciéndome qué es lo que hicieron estos hombres. Por ejemplo, ¿quién conoce? ¿Están viendo la pantalla, hermanos? No, ¿no? No, Ya. ¿Quién conoce a este hombre? Adolfo Hitler. Que a veces no se lo puede ni nombrar en público, ¿verdad? ¿Qué hizo este hombre? Bueno, si partimos de una base práctica, secular, fue un buen líder en ese sentido de conquistar, de dirigir, de influenciar, de transmitir sus ideas, sus creencias y su cosmovisión a esa generación. Y mira cómo, en virtud de esa capacidad que él tenía para liderar a otros, todo lo que pudo lograr, vamos a decir, en perjuicio de una sociedad completa y una humanidad. ¿Y quién fue este otro hombre? ¿Qué hizo? Karl Barth, Karl Marx. A mí Marx me da mucha risa porque se dice que él es el promotor del socialismo científico, pero la base científica siempre es la observación y la experimentación, pero él nunca pudo experimentar nada de lo que él proponía. Por tanto, Exacto. me parece absurdo que se utilice ese término dentro de su ideología, porque en el fondo si lo evaluamos hoy, además de que no es científico, los resultados no son nada de lo que él había esperado. Ahora bien, hay un análisis bien profundo que por cierto lo hacen varias personas y entre eso Jonathan Ramos, y él intenta dar una perspectiva no defensora hacia Marx, pero sí Pero realista. abriendo un poco el espectro de lo que era el pensamiento de Marx, ¿no? Y no voy a decir que sean cosas rescatables o no, pero que también el pensamiento de él se ha tergiversado de alguna manera. Sí, ya. Pero como líder, ¿cómo cree que fue? O sea, él logró los objetivos que tenía, promover una idea y masificarla y llevarla por el mundo hasta el sol de hoy, y eso corre, ¿no? Y ha evolucionado para mal. Así es. Ahora quiero que nos pongamos a pensar, ya no vamos a ver más ejemplos, había uno más.
pero quiero que nos pongamos a pensar en estos últimos dos hombres. ¿Qué tienen en común esos últimos dos hombres, aparte de su liderazgo? Las ideas eran ¿Ya? similares. ¿Qué más? Eh, no solo las ideas, sino la capacidad de comunicar sus ideas, de ¿Ya? influir. Algo importante. ¿Qué factor en común podríamos encontrar en comparación de los anteriores tres líderes que vimos? Bueno, me parece que sus ideologías no correspondían con una creencia cristiana, sino con una creencia ya más, vamos a decir, secular. Eran enemigos de Dios, hermanos. Eran enemigos de Dios. A pesar de que ellos tuvieron un impacto cultural, social, político e incluso espiritual hasta el día de hoy, porque si ustedes se dan cuenta las atrocidades que pasó con el primero y la embarrada que dejó el segundo hasta el día de hoy, si se dan cuenta, causaron incluso un impacto espiritual. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿cómo terminaron estos liderazgos? ¿Y cómo son las consecuencias? Vamos a poner en la balanza aquí a estos líderes que tenían una fe cristiana y a estos líderes que de hecho eran anticristianos. ¿Qué consecuencias vemos de estos dos liderazgos? Que sí, fueron influyentes, fueron trascendentales, impactaron lo social, lo cultural, lo político y lo espiritual. ¿Qué diferencia vemos en cuanto a consecuencia en estos liderazgos? Es lo que Bueno, habla ayer. Adelante, yo, Leonardo. yo podría decir, partiendo cuando formulaba la pregunta, me llegaba también a la mente cómo terminan los liderazgos que no están fundamentados en Dios, vamos a decir, en la fe cristiana, partiendo desde la Biblia, y cómo terminan lo que sí, en este caso, en el caso de Hitler, vemos a una población luego de la guerra mundial destruida, devastada, arruinada, mortandad, y también su estado psicológico, emocional, la manera en cómo mueren, cómo lo afecta a ellos mismos de manera particular. Y vamos a decir, prácticamente ahora se ve a Hitler como el prototipo del mal. Y sus ideas prácticamente la gente lo recuerda más por lo malo, por las malas consecuencias, por lo que produjo, que por lo que él hizo en su momento, que quizá la gente le aplaudía mucho. Entonces, eso es lo que puedo decir por ahora. Ya, hubo consecuencias no muy buenas, ¿verdad? Adelante, hermano Héctor. Sí, era justamente que, o sea, no se cuestiona que tuvo un liderazgo y que logró aparejarlo con varios elementos, ¿no? La necesidad de los que le escuchaban, un bueno, una forma de nacionalismo que a la gente le gustó, le llamó la atención. Él logró congeniar varias cosas dentro de su discurso, llegó a la parte sensible de las personas, ¿verdad? Llegó a las emociones y logró capitalizar eso. Al tener la aceptación de las personas, ya es la mitad del liderazgo, logra dirigirles, logra convencerlos para que vayan hacia donde él quiere. La siguiente parte es la consecuencia y es donde nosotros ya eh, no tenemos de repente la responsabilidad, pero ya le entregamos el mando. Entonces, Ujú. por eso es que muchas veces también el liderazgo no puede ser puntual. Yo lo ejemplifico con el asunto de las elecciones que son cada tantos años. La democracia es ¿cómo se llama? Una silla de ruedas, que la utilizamos cuando vamos a votar, nada más.
de resto se acaba la democracia y ahí tú entregaste toda tu capacidad de elegir, de opinar, de decidir, porque te sometes por un periodo de tantos años a una persona que inicialmente le diste un voto de confianza por unas ciertas ideas, pero tú no sabes si en el desarrollo va a mantenerse coherente con lo que te convenció. Así es. Entonces, por eso es que yo soy medio crítico de la democracia en ese sentido, pero bueno, en este momento no tenemos otro No sistema que tenemos otra. sea mejor o que nos permita ir a un ritmo más consecuente, ¿no? De mejora o de mejora continua. Personalmente, y esto es muy mío y me hago cargo de estas declaraciones, yo también estoy en contra de la democracia. Me parece que la democracia es un arma muy peligrosa en manos de un pueblo ignorante. Y lastimosamente nos hemos hecho un pueblo ignorante y se nos ha dado la democracia y aquí estamos. Es que no es Así nuevo. Los que, mismos filósofos griegos que ellos son de donde nació la democracia, ellos mismos ya cuestionaron la democracia en aquel entonces, porque de allá sale la idea de pan y circo, de allá sale la idea de mantenerlos ocupados y emocionados con cosas, mientras que los caudillos están haciendo y deshaciendo con lo que es el bienestar de toda una colectividad, ¿no? Entonces ya ellos mismos ya habían cuestionado ese modelo y decían de que no se debía poner la democracia en manos de personas. Ahora, yo creo, hay aspectos que se pueden mejorar, sí, pero no es el tema de esta, de esta clase. claro. Pero quiero que tomemos muy en cuenta, hermanos, que también es una responsabilidad nuestra como iglesia. Nuestra respuesta como cristianos tiene que ser ante la sociedad, ante la familia, ante la iglesia y ante el Estado. Así que no es un tema que salga de dentro del liderazgo, hermanos. De hecho, nosotros, usted, hermano Héctor, usted, hermano José, hermana Leslie, que tenemos conocimiento cristiano, tenemos que hablar de estos temas dentro de nuestra familia, dentro de nuestro círculo, ¿sí? Es importante, hermanos, porque una nación que no es gobernada con la sabiduría de Dios está destinada a la destrucción. Entonces, sí nos corresponde como cristianos informar a los que están alrededor de nosotros o con los quienes tenemos responsabilidad de estos temas. No están fuera de eso, hermanos. Y esto es doctrina bíblica, hermanos. ¿De dónde viene la autoridad que Dios pone en la familia, en la iglesia, en la sociedad y en el Estado? Son temas que son bíblicos, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo debemos responder como cristianos ante ello? Entonces, y es por eso que nuestro liderazgo está tan falible el día de hoy, hermanos, porque parecería que ciertos temas sí le competen al cristianismo y otros no. Como que yo dejo de ser cristiana para ir a votar un domingo a las elecciones. No, sigo siendo cristiana cuando voy a ejercer el derecho al voto. Sigo siendo cristiana y estoy dando una respuesta ante el Estado. ¿Sí? Y yo tengo que ser luz para la sociedad, para mi casa, para la iglesia y para el Estado. Entonces, no son temas que salen fuera de la temática del liderazgo, hermanos. Son temas que, de hecho, por haberlos dejado de lado, la iglesia tiene una gran deuda con la sociedad. Y perdimos Justo influencia en esos ámbitos. así es. ¿Por qué? Porque nosotros por decisión propia nos hemos hecho ignorantes de una responsabilidad que es bíblica para cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque nosotros tenemos mucha responsabilidad y más aún con la dichosa democracia de elegir quién va a gobernar nuestra tierra, de elegir a quién nos vamos a sujetar, porque la palabra de Dios dice que nos sujetemos a nuestras autoridades. ¿Cómo ustedes se van a sujetar a una autoridad que va en contra de Dios? ¿Nos gusta vivir en constante conflicto? No. Entonces tenemos que empezar a cumplir con nuestras responsabilidades cristianas y nuestro liderazgo en todos los ámbitos. Entonces no es un tema que se escapa, hermanos, de esta materia, ¿sí? Si no veían venir esto, bueno, lo siento, pero es una responsabilidad cristiana y para el líder también formar en todas estas áreas. Es un tema cristiano, está dentro de una responsabilidad bíblica y cristiana. Yo no sé si esto es común todavía en muchas iglesias, me imagino que sí, porque
los resultados, pero en la iglesia normalmente se enseña, nosotros no nos metemos en política porque eso no es nuestro ámbito, no sé qué. Yo creo que es un falso dilema, no se ha puntualizado bien qué es lo que es participar en política y qué es lo que es ser seres sujetos a política. Lo mismo que Exacto. la gente, y eso incluso en el mundo secular se ve, cuando la gente no entiende la política, la forma de salida rápida y falaz que utilizan es, no, no, yo no tengo nada que ver con la política, yo no soy político, pero mentira, tú quieras o no quieras, tú eres un agente o objeto de la Político. política. Entonces tú Sí. tienes que decidir si vas a ser un objeto pasivo o activo. ¿Por qué? Porque lo que sucede en la política a ti, tarde o temprano, y directa o indirectamente te va a afectar. Lo que Así sucede es. en la política va a establecer leyes, normas, resultados que a ti te van a perjudicar o te van a llegar. Entonces, cuando llegan las leyes con las cuales no estás de acuerdo, ¿cómo vas a hacer si anteriormente no diste un paso en ese sentido? O no diste Ex- tu opinión, o no buscaste al que representara mejor tus ideas. O por Exacto. qué no, hay personas que esto también es contradictorio. No, que los cristianos no pueden participar. A ver, tú tienes tu fe y tu fe no tiene por qué mezclarse con tu actividad, lo que tú decías al principio. Tú vas a ser un diputado y tú vas a hacer tu trabajo de diputado, no vas a ir a predicar el evangelio. Pero las acciones que tú hagas como buen diputado y respaldando determinadas Claro. acciones van a demostrar qué tipo de cristiano tú eres. Ahí está tu Ah, testimonio en forma práctica. Por exacto. poner ese ejemplo, ¿no? Y así Y muchos así otros. somos luz. Y así somos luz, hermanos. Así que si Dios te llama a esa área, apóyate en el Espíritu Santo, porque es un área muy peligrosa donde uno puede entrar, pero si a Dios le place, así va a ser. De hecho, qué mejor lugar para cambiar la realidad de un país, de un estado. Como decía un hermano muy cercano que tenemos, de nada nos sirve salir un 8M como hoy, ¿no? Una marcha de qué sé yo, 2000 cristianos en contra del aborto, si no tenemos un diputado en la Cámara para dar un voto en contra del aborto. No nos O, sirve de o nada. algo más sencillo que ya es clásico, la marcha para Jesús. Yo creo que se hace en la mayoría de los países de Latinoamérica. Hoy en día eso se llegó a corromper tanto, voy a hablar solo del caso de Venezuela, que es el que yo conozco, que hoy en día esa es una marcha proselitista más política, aunque no lo quieran reconocer, de gente que apoya al gobierno nefasto y tiránico que está en Venezuela instaurado desde hace más de 25 años. Entonces, ¿de qué me sirve decir que yo soy una cristiana, una marcha para Cristo, la hago todos los años, pero en el fondo yo soy un articulador más de este modelo perverso que está imperando? Y eso es porque te has dejado liderar y gobernar por ideologías que son incompatibles con tu cristianismo. Así que tú tienes que seguir siendo cristiano mientras lideras donde eres llamado. Así es fácil. Así que sí es un tema dentro de esta materia, hermanos. Y bueno, tenemos que hacer nuestro trabajo. Creo que la iglesia se ha dormido bastante tiempo y lastimosamente terminamos en nuestros países siendo gobernados por muchos gobernantes que son anti-Dios, anti-vida, anticristianos, y luego nos quejamos como iglesia. Lo que pasó en Bolivia hace unos cuantos años. La iglesia decía, no, nosotros no participamos en política porque eso no le agrada al Señor y la cantaleta de siempre. Perdonen que lo hable así. Salió, salió una ley para auditar las iglesias. Imagínense quiénes salieron a protestar después de que salió esa ley, cuando antes no habían dicho ni pío. Había pastores, hermanos, de rodillas ante el Congreso, orando y llorando por estas leyes que están saliendo en Bolivia. Auditar iglesias, que un pastor no va a poder pastorear si no tiene título en teología. Y están empezando a salir leyes así. ¿Por qué? Porque ya avanzó la agenda del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, no, no nos corresponde, no, esto no es de nuestra parte, que Dios haga su voluntad. Hermanos, nosotros, ¿qué somos? Somos instrumentos de Dios para hacer la voluntad de Él, incluso en la política. Les recomiendo otro libro.
que es de David Ormachea, que se llama La soberanía de Dios, la política y el cristianismo. Ese libro, léanlo. Toma el ejemplo de Esther, es muy bueno, de cómo si una sola persona que está ahí en la política pudo cambiar el destino de todo un país. Y pasa. Entonces, ese es el liderazgo, hermanos, que nosotros tenemos que rescatar como cristianos. No sé si se está entendiendo el fondo de lo que se quiere hacer en esta materia. Entonces, y no solo en la política, hermanos, también en lo social. ¿Cómo creen ustedes que la política ha llegado donde está? Vámonos a Gramsci. ¿Qué hizo Gramsci? Entendió que el cambio cultural iba a mover masas. El descristianizar a la sociedad, el quitarles el cristianismo a la sociedad, iba a cambiar la cultura y por ende iba a cambiar la política. Así que no solo necesitamos líderes en la política, líderes cristianos, necesitamos líderes cristianos en la sociedad. Gente que esté promoviendo y viviendo valores cristianos, infundiendo valores cristianos. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy en muchos países del mundo? 8 de marzo. ¿Qué es lo que está pasando? En Argentina, en Chile, ayer en Bolivia hicieron destrozos en la zona central. Las mujeres saliendo a marchar como cada año, porque lo hicieron cultura y tradición. Salir a defender los derechos vandalizando. ¿Se dan cuenta? Entonces Gramsci supo por dónde entrar a la sociedad y lo hizo a través de la cultura. Y nosotros tenemos que tener una cultura cristiana para liderar dentro de la sociedad también. Levantarnos a decir que algo está mal, aunque la gente se ofenda. ¿Se dan cuenta? Eso, nos faltan esos líderes. ¿Pablo se levantaba o no se levantaba así? Claro, así es. Entonces, los grandes líderes se levantaron de esa manera, transformando sociedades, transformando la cultura, redimiendo la cultura, diría yo. Entonces, necesitamos ese tipo de liderazgo y creo que cada uno de nosotros podemos hacerlo. Entonces, en base a eso, hermanos, quiero, antes de pasar al segundo tema, quiero que vayamos pensando, cada uno de nosotros, ¿qué área nos gustaría trabajar, hacer un proyecto, ya sea que se pueda realizar pronto o que quede como un proyecto que se pueda realizar, ya sea dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de lo social, también puede ser en medios o redes sociales? ¿Qué les gustaría a ustedes hacer? Por ejemplo, yo tuve estudiantes que hicieron un proyecto eclesial. ¿En qué sentido? Hubieron muchos hermanos que dijeron, nuestros jóvenes adolescentes que van a entrar a la universidad necesitan ser capacitados en apologética antes de que entren a la universidad y quieran llenarlos del ateísmo. Entonces, un hermano hizo su proyecto de las 4 Ps con una escuela apologética para adolescentes vacacional. Fue un buen proyecto, ¿no? Otro hermano dijo, hay necesidad de que la iglesia vaya a los colegios a hablarles sobre estos movimientos que están surgiendo en contra de Dios. Hay jóvenes, hubo un proyecto muy lindo donde Fundación La Roca pudo colaborar llevando a los colegios una mujer embarazada con un data y eso de que le saca ecografía para concientizar a los adolescentes de lo que está en el vientre es una vida. Se ponían parlantes y se ponía el data y se hacía la ecografía. Entonces los adolescentes escuchaban ese corazón y veían al niño moviéndose. Fue tremendo lo que hicieron. Fue otro proyecto que se puso como un proyecto social, de ir y salir de las 4 paredes de la iglesia concientizando de la vida que está en el vientre, ¿no? Otro proyecto que también me presentaron fue el que les comenté del pastor Miguel Ángel Condoretti, que dijo, bueno, yo no soy tan sociable, pero soy muy bueno en historia, entonces voy a agarrar una cámara y voy a pedir a alguien que me ayude editando videos
y ese fue un buen proyecto, porque hasta el día de hoy sigue lanzando sus cortos sobre los anglicanos en América y los metodistas en Sudamérica. No, me encantan sus cortitos en TikTok, aprendes bastante. Fue un buen proyecto también, ¿no? Entonces, vayan pensando qué es lo que les gustaría trabajar y si al final de la clase ustedes me dicen, yo quiero trabajar dentro de la iglesia levantando este ministerio que parece que falta, y si es viable, claro, si ustedes saben que en su congregación lo van a aprobar. O decir, yo quiero, yo tengo la facilidad de poder ir a las universidades o a los colegios y me gustaría darles una temática social, entonces yo les voy a guiar, pero necesito ver el liderazgo de ustedes, que tengan una meta muy clara a quienes quieren llegar, cómo lo van a hacer y si les va a ser posible a ustedes hacerlo, quiénes les van a ayudar y qué es lo que esperan lograr, ¿sí? Entonces, esa va a ser el proyecto de las 4Ps que va a ser su evaluación final de esta clase. ¿Se entiende? Así que ya, vayan pensando para el final de la clase con qué les gustaría trabajar. Y ahora, tocando el tema, quiero que vayamos viendo la diferencia, que creo que ya más o menos la tenemos clara, entre el liderazgo natural y el liderazgo espiritual. Como hemos visto, hay liderazgo en distintas personas, que puede ser innato, que puede ser formado, que hay liderazgo, ¿sí? En todo lado tú puedes ser líder. Por eso les recomiendo que lean Líder 360 grados de John Maxwell. Tú puedes ser líder donde estás y desde donde estás. Pero necesitamos nosotros como cristianos hacer esta diferencia. Hemos visto el ejemplo de líderes que tenían fe y tuvieron buenas consecuencias porque al final su fe les dirigía a buscar un propósito en Dios. Y obviamente todos estos propósitos fueron respaldados por Dios y hubo un gran legado hasta el día de hoy de esos liderazgos cristianos. Ahora vemos también la otra parte, los liderazgos nefastos que le llamo yo, como el de Hitler, el de Marx, que trajeron consecuencias nefastas hasta el día de hoy, ideológicamente hablando, socialmente, culturalmente y hasta espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar, si es que no lo sabemos, y si lo sabemos, va a ser bueno recordar. Entonces, para eso vamos a ver quién me puede leer Primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 4. Primera de Corintios 2, del 1 al 4. Amén. Ahí está nuestro hermano. Ya voy, déjame abrir. Dice 1 Ah, no Corintios tiene. 2, 1 al Del 1 4. al 4. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándolos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Ese era el liderazgo de Pablo, hermanos, más allá de su propia capacidad, ¿sí? Así que nos tenemos que quedar con este versículo para ver este tema. Algunas definiciones de liderazgo. Sé que al principio hemos hablado un poco, pero ahora les voy a presentar otros autores y otras definiciones. John Mood decía, un líder es el hombre que conoce el camino, que puede mantener la delantera y logra que otros le sigan. ¿Qué les parece ese concepto? Un hombre que conoce el camino. Ese es líder, ¿sí? Hablando de liderazgo cristiano, tendríamos que decir un hombre que conoce a Cristo, ¿sí? Y puede lograr que otros también le sigan. ¿Qué decía Chandapilla? Decía, en cuanto al liderazgo cristiano, una vocación divina que combina las cualidades humanas y divinas en armonía de un ministerio de Dios y para la gloria y para la bendición de otros. ¿Sí? Entonces combina las cualidades humanas y las divinas. Las divinas ya las podemos relacionar más
con los dones del Espíritu Santo. Ese es un liderazgo cristiano. Harry Truman decía, el presidente Harry Truman, ¿sí? Así que también ahí vemos un ejemplo de un líder político. Un líder es la persona que tiene la capacidad de hacer que otros hagan lo que no quieren hacer y que les guste. ¿Qué les parece? Uno puede encontrarle sentido ahí cuando nosotros vemos líderes tan nefastos como Hitler. Logró que hagan atrocidades en nombre de su propósito, si se dan cuenta. Entonces, un líder es la persona que tiene la capacidad de hacer que otros hagan lo que no quieren hacer y que les guste. Y creo que ese es un verdadero líder, porque si nosotros nos ponemos a pensar en nuestros líderes espirituales, en nuestros pastores, en aquellos que nos han querido mentorear, realmente uno en su carne, hermanos, nosotros muchas veces no queremos ser sometidos, no queremos ser guiados, no queremos ser disciplinados. ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas que nuestra carne no quiere, pero terminamos haciéndolo, ¿sí? Entonces, un líder logra hacer eso. ¿Qué más vamos a ver? Hay que diferenciar los tipos de liderazgo, ¿sí? ¿El líder nace o se hace? La pregunta es siempre. Dice, algunas personas se vuelven líderes por suerte y oportunidad. Como contaba el hermano Héctor, ¿no? Tras que entró a la iglesia había necesidad y lo pusieron de líder, ¿no? Y así que el líder se tenía que hacer líder porque no había de otro. Otro, dice, el líder nace en medio de una crisis y no hay quien tenga mejores aptitudes para responder al desafío. Pero si escudriñamos más a detalle, generalmente la selección no fue accidental, sino el resultado de un adiestramiento oculto que hizo a la persona idónea para liderazgo. El ejemplo de esto, José. Les aseguro que José ni se imaginaba que un día iba a llegar a ser príncipe de Egipto y todo lo que tuvo que pasar para llegar a eso. ¿Se da cuenta? Y José fue líder en medio de una crisis. Iba a haber hambruna por muchos años, ¿sí? Pero no había nadie más capacitado como él. ¿Y cuál fue su escuela de capacitación? No fue desde que su papá le enseñaba a sumar, a restar, eso fue parte. Pero la verdadera escuela de José fue cuando fue vendido como esclavo hasta el día que salió de la cárcel para interpretarle el sueño a Faraón. Todo eso fue su preparación y él no sabía para qué estaba siendo preparado. Y es lo que muchas veces nos va a pasar a nosotros, ¿no? Entonces vamos a ver más sobre el liderazgo natural. Tienen características el liderazgo natural. Ahí podemos ver en la imagen, ¿sí? Más o menos a un jefe que le gusta mandar, que le gusta tener el control. Son características de un líder. Pero ¿qué dice? ¿Qué más dice? El líder natural dice que confía en sí mismo, conoce a los hombres, toma sus propias decisiones. En esto de conoce a los hombres es que muchas veces la gente busca más puestos o influencia a través de conocer a personas influyentes. ¿Sí? A eso se refiere. Toma sus propias decisiones, es ambicioso, crea sus propios métodos, le gusta mandar, busca la recompensa personal y es totalmente independiente. Ese es un líder natural. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería un liderazgo espiritual? Las características, que sería la contraposición. Y ahí vemos otra imagen, que ya nos da la idea de que esto va a ser muy diferente a lo anterior visto. El líder espiritual confía en Dios, también conoce a Dios, busca la voluntad de Dios, es humilde, sigue el ejemplo de Jesús, se deleita en obedecer a Dios, ama a Dios y a los demás y depende de Dios. Es totalmente una contraposición, si se dan cuenta. El liderazgo natural, en resumen, se centra en uno mismo y en la vanagloria. El liderazgo espiritual se centra en Dios y en la gloria de Él. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Por eso es que las consecuencias también son tan diferentes cuando vemos estos tipos de liderazgo. Ahora,
Algo muy importante para poder ser un líder, como lo que hemos estado viendo hasta ahora, que sea trascendente e integral, es sin duda que sea guiado por el Espíritu Santo. Cuando decimos que el liderazgo espiritual combina las cualidades naturales y espirituales, quiere decir que trasciende el poder de la personalidad de todos los otros dones naturales. Es irradiada por el Espíritu Santo a medida que éste se deja guiar por el Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo fluye a otros a través de este líder. Entonces es una dependencia total del Espíritu Santo. Solo puede llevar a los que siguen hasta donde él haya llegado. Entonces, algo muy importante aquí, hermanos, en el liderazgo espiritual y en el liderazgo cristiano, va a ser justamente eso. Tú solo vas a poder llevar a los que te siguen hasta donde tú hayas avanzado y crecido en la voluntad de Dios. No vas a poder llevarlos más allá. Así que primero el líder cristiano, por eso necesita buscar la voluntad de Dios, depender del Espíritu Santo y enfocarse en él, ¿sí? Porque eso es lo que te va a hacer avanzar, ¿sí? Hacia la meta. Y si no lo logras, pues tampoco vas a poder guiar a otros. Entonces no vas a poder ser un líder efectivo. ¿Qué más? ¿Quiénes serán estos líderes? Dice, características de los llamados. Difícilmente haya habido un líder desde el tiempo de Pablo hasta el día actual que no haya sido reclutado por el Espíritu Santo para la tarea y comisionado por el Señor para ocupar un cargo por el que él no sentía mucho agrado. Entonces aquí aplica, el mejor rey o gobernante es aquel que no desea serlo. Aplicaría lo mismo aquí. Cuando el Señor te llama a algo que tú de hecho no sentías mucho agrado o ambición de hacer. De hecho, estas personas muchas veces resultan siendo los mejores líderes. Ya te vi, Héctor. Porque a veces uno le huye, le oímos al Señor, le oímos mucho. Decimos, no, esto no es para mí. Y a veces el Señor justo te llama a eso porque has entendido el peso, la carga, la responsabilidad, cuánto te tienes que negar a ti mismo, la dependencia del Señor que vas a tener que tener, las cuentas que vas a rendir un día delante del Señor. Cuando tú entiendes todo eso, es muy difícil, hermano, que tú quieras y anheles un puesto de pastor, un puesto de misionero, un puesto. Hermano, cuando tú entiendes todo ese peso, es muy difícil que tú lo anheles. Muy difícil. Pero de hecho, por eso el Señor te llama. Porque, porque el Señor va a saber que tú vas a depender de Él porque sabes que tus capacidades son limitadas y no vas a confiar en ti mismo, sino te va a tocar depender de Dios. Así que usualmente esto es lo que pasa, ¿sí? A veces eres llamado a aquello a lo que le huyes justamente porque el Señor conoce tu corazón y sabe cómo vas a responder ante ello. Y es lo que Él busca, como lo que buscaba con David, ¿verdad? Así que si el Señor te llama, Él te respalda. Eso es lo que me decía mi profesor el rector de la universidad. Siempre nos decía eso, cuando nosotros teníamos miedo al llamado, cuando por fin entendíamos, el pastor Orlando Nutt siempre nos decía, donde Dios te llama, Él te respalda, así que no tengas miedo. Ay, me acordé de las palabras de mi pastor. Buen consejo, ¿no? Que estemos en paz. Ahora sí, ¿qué más podemos ver? El hombre que tiene ambición está descalificado como líder, sobre todo cuando es esa ambición egoísta que se centra en él. El verdadero llamado diría, esta es la voluntad de Dios para mí. Yo no la escogí, traté de escaparme de ella, pero ha llegado. Esa es usualmente la respuesta de los llamados de Dios al liderazgo. ¿Qué les parece? Entonces, esa es la experiencia. Esa fue la respuesta
de alguna manera de Moisés, ¿no? Epa, ven acá, este negocio es tuyo, a mí no me va a echar ese Sí, muerto, este es tu pueblo, tú exacto. lo sacaste de Egipto, no me lo vas a venir a echar a mí ahora acá. Así es. Bueno, aquí hay un ejemplo muy interesante igual de San Francisco de Asís. Dice que una vez le preguntaron a San Francisco de Asís por qué él había logrado llegar hasta donde estaba. Y San Francisco de Asís le responde a esta persona, ¿quieres saber por qué? Es porque los ojos del Altísimo así lo han querido. Continuamente mira él a los ojos buenos y a los pecadores, a un hombre más pequeño, ni más insuficiente y pecador. Por lo tanto, me ha escogido a mí para realizar la maravillosa obra de Dios. Ha emprendido, me escogió a mí porque no puede encontrar a nadie más indigno y quiso confundir a la nobleza, la magnificencia, la fortaleza, la belleza y la sabiduría de este mundo. Por eso me escogió a mí. Y esta parte es impresionante porque dijo, no puede haber encontrado a alguien más indigno que yo para confundir la nobleza, la magnificencia, la fortaleza, la sabiduría de este mundo. Es por eso. Y así muchas veces nosotros, creo que es el mejor corazón con el que uno puede llegar a servir, ¿no? Reconocer eso. ¿Qué dijo? Este es otro líder. ¿Qué dijo John Giddy? Otro líder. Dice, el doctor John Giddy fue a Nuevas Hébridas, así se llama ese pueblito, en 1848 y trabajó allí durante 24 años. Las siguientes palabras se escribieron en memoria de él, en su memoria. Cuando desembarcó en 1848, no habían cristianos en esa isla. Cuando se fue en 1872, no habían paganos en esa isla. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese epitafio? El liderazgo en sentido de rendir máximo servicio, liderazgo en sentido de la mayor generosidad, en el sentido de estar absortos de modo incondicional en la más grande obra del mundo, edificando el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el liderazgo al que nosotros somos llamados como cristianos, hermanos. Y no se olviden del doctor John Giddy. Era médico de profesión. No es que era un erudito, pero era médico, líder y cristiano. Así que no se olviden, cuando él desembarcó en 1848, no habían cristianos. Y él no era como tal un erudito, un pastor, un misionero. Y cuando se fue en 1872, no habían paganos. Qué lindo epitafio. Así que vamos a analizar, vamos a terminar por hoy hasta aquí la clase, pero no termina totalmente. Quiero preguntarles a ustedes qué les ha parecido, qué se les queda de hoy, qué podríamos reflexionar de lo que hemos visto en esta tarde, si les está gustando la metodología, a ver, ¿qué me pueden decir? Cualquiera de los que está en clase. Lo único que te voy a decir es lo siguiente. Yo hice, tú sabes que a mí me gusta este asunto de andar estudiando y todo eso, ¿no? Y mi pastor de la iglesia es miembro, es parte de un ministerio de plantación de iglesias internacional, el DCPI. Dynamic Planting Church International. Por ahí la cosa. Yo vi varios cursos con él y uno de esos cursos tenía como también había que presentar un proyecto. Yo siempre he tenido la idea, siempre, siempre. Todavía, toda mi vida, yo no quiero tener, en caso tal, si yo accediera a ser pastor, yo no voy a ser pastor de una congregación con un templo, sino que yo tendría o sea, yo promovería un modelo de iglesia eh, itinerante, como era Jesús.
eso a mi esposa no le cuadra mucho porque ella decía, entonces, ¿cómo la gente va a seguir y no sé qué? Bueno, la gente seguía a Jesús. Van a buscarlo, se van a enterar por X o Y motivo de que hoy va a estar en la plaza tanto o en el parque tanto, no sé, X. Bueno, el punto es que ese fue mi proyecto y el director del ministerio dijo que yo era demasiado ambicioso con ese proyecto, pero que era una cosa impresionante porque nunca había visto un proyecto de ese tipo. Me hiciste que lo voy a volver a retomar. Bueno, excelente. Entonces lo vamos a hacer con el formato de las 4 Ps para tu evaluación y para que te ayude a sistematizar lo que quieres hacer. Así que es un buen instrumento las 4 Ps. Así que no sé, algo más que quieran decir antes que terminemos la clase. Este momento tiene que ser de reflexión de lo que hemos visto, qué les ha parecido, para que me evalúen también ustedes para la próxima clase. Bien, en mi caso, primero comentar acerca de lo que se me ha quedado, que ha llamado mi atención. Es como nosotros como líder debemos tratar de derribar ese mito, esa barrera entre hacer una dicotomía, una separación entre el cristiano y la política, entre el cristiano y la cultura, y que nosotros debemos tratar de promover desde nuestras posiciones que realmente el liderazgo debe ser integral y que nosotros tenemos que tratar de impactar a través del carácter cristiano, del testimonio, de la predicación de la palabra, nuestra sociedad. Y en cuanto al asunto metodológico, manejo de la clase, eh, me gustó el sentido de la interactividad. También yo soy un tipo de persona que aprende mucho a través del apoyo visual y eso me ayuda mucho. También algo que yo admiro siempre y prácticamente algo que también uso cuando estoy impartiendo clases, presentar como la agenda del día de lo que vamos a hacer y el programa, como lo hiciste, eso ayuda a uno a ubicarse en qué vamos a trabajar este día y también durante el desarrollo ya uno tiene una idea clara hacia dónde vamos. Eso es algo que quise resaltar. Muchas gracias, hermano. Bueno, entonces, por hoy vamos a quedar ahí, pero antes de terminar por completo la clase de hoy, quisiera preguntarles, igual a la hermana Leslie, si puede escribirnos, si podríamos modificar la hora de los sábados para que podamos estar todos en la clase. No sé si ustedes lo ven factible. La hermana Leslie me ponía que si podíamos empezar una hora después. No sé qué dicen ustedes, hermanos. Sería a las 5 de la tarde hora Chile para mí. Ok. ¿Se podría? Por mí no tengo problema. En mi caso tampoco tengo problema, pues serían 4 de República Dominicana. No hay ningún problema de mi parte. Ya, hermana Leslie, ¿le acomodaría mejor la hora así?